Muy buenos días, bendiciones sea con todos ustedes. ¿Cómo están? Bendiciones. Hoy un día más aquí. Hoy 8 de noviembre, un día especial, un día de una nueva maravilla, un día de que podemos ver la gloria de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Sí, un día de maravilla. Un día donde vamos a hablar sobre la maravilla de Dios. Sobre cuáles son las maravillas de Dios. Sí, las maravillas de Dios son grandes, son muy grandes, ¿verdad? Son espaciosas, ¿verdad? Así como el tamaño del mundo, el tamaño de la tierra, de la esfera de la tierra. Así son las maravillas de Dios. Hoy vamos a hablar sobre las maravillas de Dios, que son muchas. Sí, entonces, como decía el rey David, ¿verdad? Él era un rey, ¿verdad? Que Dios lo había programado, que lo había llamado a ser rey. Pero él había visto tantas las maravillas de Dios, ¿sí? Que él adoraba a Dios. Y dice en el Salmo 111, dice, Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo por medio de maravillas. Y él dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todo lo que la quieren. Buscada de todo lo que la quieren. Gloria y hermosura en su obra, y justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El rey David fue uno de los que batalló más en su vida. Para él poder llegar a ser rey, él tuvo que batallar mucho. Y él vio muchas maravillas de parte de Dios. Sí, entonces él es uno de los que más sabe, ¿verdad? Sobre las maravillas, aparte de Moisés. Sí, porque Dios le mostraba su maravilla en medio de las peleas, en medio de las batallas, en medio de las guerras donde el rey David tuvo que batallar. Sí, él veía las maravillas de Dios. Sí, y entonces así como dice esta alabanza es muy linda y dice así. Esta es una alabanza del rey David y dice así. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Que reina con poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Esta alabanza es, el rey David decía, él es mi rey. Él, como ya Dios le había dado el poder de ser rey, se iba a olvidar de Dios. No, él decía, él es mi rey. A pesar de que él era rey, él decía, él es mi rey, y en su casa danzaré. ¿Qué significa danzar? Es un baile. Es un baile, ¿verdad? Que el rey David le hacía a Dios. Él danzaba en honor a las maravillas
que Dios le había dado, ¿verdad? Sí, entonces el rey David lo hacía por agradecimiento, que es danzarle a Dios. Hay mucha gente que le danza a otras cosas, a otros dioses, le canta a otros dioses, pero el rey David le danzaba, ¿verdad?, a Dios, porque él sabía que en el medio de la alabanza Dios se le manifestaba. En medio de la danza, ¿verdad?, Dios se manifestaba en él, y esa es una de las maravillas que pudo contemplar el rey David, y él lo sintió en carne propia, ¿verdad? Sintió en carne propia las maravillas de Dios. Entonces, estamos aquí, ¿verdad?, en Salmo 111, y dice: grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría, lo que se admiran al verla. En todo lo que se hace puede verse el resplendor y la grandeza que merece nuestro Dios. Y el Rey, su justicia es para siempre la misma. Su justicia es para siempre la misma. Dios es muy tierno y bondadoso. Dios es muy tierno y bondadoso, y hace que sus maravillas sean para recordada, para siempre y recordada. Él hace que sus maravillas sean para siempre y recordada, y Dios es muy tierno y bondadoso. Le está hablando al hombre que tuvo más batalla en su vida. Le está hablando al hombre que tuvo en guerra. Le está hablando al hombre que pasó por circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Ese hombre que siempre, a pesar de las dificultades, ¿verdad?, a pesar que él tenía muchos enemigos que lo estaban persiguiendo, querían matarle, ¿verdad? Pero él confió tanto en Dios, se refugió tanto en Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios, por medio de la maravilla, ¿sabe lo que es? Que Dios lo cuide usted de alguien que le está persiguiendo, de que quiere matarle. Y durante muchos años el rey David fue perseguido por sus enemigos. Pero Dios le había prometido que sus enemigos se iban a poner por entrada de sus pies, ¿sí? Pero era ¿por qué? Porque Dios había puesto en David esa confianza. ¿Por qué? Porque David había visto las maravillas, ¿sí?, de lo que Dios había hecho en su vida, a pesar de las guerras y a pesar de la pelea. Podemos ver aquí, esto era lo que Dios le quería mostrar al pueblo de Israel, ¿verdad?, a los egipcios en aquel entonces. Los egipcios, ¿verdad?, como ellos no querían soltar al pueblo de Israel, Dios le iba a mostrar las maravillas a ellos, para que creyeran, porque si ellos creían en dioses ajenos, ellos creían en imágenes, ¿verdad? Ellos veían, pero Dios le tenía que mostrar con hechos. Entonces, si Dios le dijo a Moisés: ve, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a poner como Dios sobre ellos, para que ellos vean la maravilla, para que el faraón vea las mis maravillas, si él no la cree. Entonces, podemos buscarlo aquí en Éxodo 7, y dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá, mas yo pondré mis manos sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con gran juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, y lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. Y hablaron. En este caso, Dios le tenía que mostrar al faraón, ¿verdad?, con maravillas. ¿Por qué? Porque él no quería soltar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles son las maravillas de Dios? ¿Cuáles son las maravillas? A veces a nosotros nos pasa cosas, ¿verdad?, y nosotros lo vemos como malo, lo vemos mal. Pero nos pasa, es para ayudarnos a salir de donde estamos metidos, de donde estamos sumergidos, ¿sí? A veces Dios permite que el corazón del ser humano se ponga más duro, como lo hizo aquí con el faraón, porque a medida de que se pusiera más duro el corazón, ellos iban a ver más maravillas, y Dios le dio 10 maravillas. ¿Cuáles son las 10 maravillas que Dios le mandó al faraón, al pueblo de Egipto? Entonces estamos aquí en Éxodo 7:14, y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana al faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, ¿verdad? Y le dijo, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿sí? Y he aquí que hasta ahora no ha querido ir. Y así ha dicho Jehová: en esto conocerá que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Lo que pasa que Dios hizo esto, le estaba haciendo esto con el faraón, porque él se creía un Dios. El Dios de los egipcios era el faraón, ¿sí? Él creía que él solamente tenía el control de todo. Era orgulloso, prepotente, ¿sí? El faraón era lo que él decía. Yo creo que conozco muchas personas así, como estas personas, como los presidentes, que tienen el corazón duro, que es lo que ellos dicen, se apropian de un país, ¿sí? Se apropian de las personas. Hay personas que se apropian de las personas, que quieren hacer con la persona lo que quieren, ¿sí? Entonces, lamentablemente, podemos decir lamentablemente o satisfactoriamente, de que le vengan plagas, de que le vengan las maravillas de Dios. Dios le mandó al faraón 10 maravillas, ¿sí? 10 maravillas, las maravillas de Dios, ¿sí? Porque ellos, si no creían en Dios, es que yo no sé si me está entendiendo esta parte, porque mucha gente podría decir: no, pero qué maravillas va a ser la plaga de sangre, la plaga de la rana, la plaga del piojo. Eso no es maravilla. Lo que pasa es que es creación de Dios.
Todo lo que hay en esta tierra es creación de Dios. Y para que la gente pueda entender, en este caso, la persona tenía que ver las maravillas de Dios. En este caso, el faraón tenía que ver la maravilla de Dios. Entonces, a veces nosotros, ¿cómo vemos las maravillas en medio del problema? Y entonces, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque a mí me ha estado pasando esto. Porque yo hago esto. Porque a veces Dios nos permite, nos pone el corazón duro, más duro, que no hay nadie que lo afloje, solamente Dios. Pero es para Dios mostrarle su maravilla. ¿En qué? En medio del proceso, en medio de la dificultad. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Jehová dijo a Moisés, Dios mostró una asombrosa paciencia con su siervo Moisés. Después del enojo al final del capítulo anterior, podríamos esperar que Dios haya tenido suficiente con Moisés. Aún así, Dios ni siquiera castigó a Moisés. Lo que pasa es que Dios le mandó a hacer una tarea a Moisés y Moisés se enojó. Entonces Dios le dijo, bueno, toca estas piedras 3 veces, pero Moisés no la tocó. Moisés se enojó y Moisés golpeó las piedras. Y entonces Dios se enojó con Moisés. Pero Moisés era una persona tan cumplida a Dios, que le cumplía en casi todo lo que Dios le mandaba, que Dios como que, bueno, se enojó un momento, pero ya después como que le dejó pasar y no fue un castigo. Dios no le castigó, sino que, bueno, a veces nosotros hacemos cosas así, entonces no tiene castigo, sino que tiene ciertas consecuencias, ¿sí? De lo que se hace, y tenemos que asumirla. Entonces, aún así Dios ni siquiera castigó a Moisés. Él simplemente le dijo qué hacer y lo preparó para que lo hiciera solamente. Este es otro ejemplo de la riqueza de la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con Moisés cuando Dios le mandó a hacer algo y él lo hizo. ¿Por qué se molestó Moisés? Porque el pueblo era muy desobediente. El pueblo no le escuchaba. Por más que Moisés le hablaba, no le prestaban atención. Y la cuestión es que Moisés tenía que hacer caso a Dios. Tenía que hacerle caso a Dios. Así ellos muchos no le prestaran atención, así muchos no creyeran en él. No era cuestión de lo que hiciera, lo que dijera la gente, sino era un trato entre Dios, Moisés y Aarón, y ellos tenían que cumplir con lo que Dios le había mandado, a pesar de lo que dijera el pueblo, a pesar de que ellos eran de corazón duro, ¿verdad? Entonces ellos tenían que hacer lo que Dios le había encomendado. Yo te he constituido Dios para el faraón. Uy, esto es fuerte. Sé lo que es que Dios le da un poder tan grande. Esto me lleva a cuando José allá, José fue ante el faraón, y como José tenía tanta lealtad, esto es antes de Moisés, ya tuvimos esa prédica, José era tan leal que el faraón, antes de este faraón había otro faraón. Lo que pasa es que este faraón que está ahora se había olvidado de dónde viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el faraón que estaba cuando estaba José como gobernador de Egipto, ¿verdad? Ese faraón sí le tuvo que reconocer a Dios. ¿Por qué? Por medio de los sueños que él tuvo, y
Y el faraón en aquel entonces, él vio las maravillas de Dios reflejadas en José, ¿sí? Por medio de José, el faraón conoció a Dios, ¿verdad? Por medio de los sueños que él tuvo, y José se lo reveló, ¿verdad? Por medio de Dios, que Dios le había dado esa autoridad a José. Pero entonces este faraón le dio autoridad a José que gobernara el pueblo de Egipto. Lastimosamente, el plan de Dios era, ¿verdad?, que ellos se multiplicaran en Egipto, y de ahí era necesario, ¿verdad?, que Egipto, como era un país, una nación que todavía, bueno, no sé cómo estará todavía eso allá, pero ellos no reconocían al Dios verdadero, ¿verdad? Ellos siempre se han ido tras imágenes. Entonces Dios siempre estaba hincando, y Dios siempre le ha querido mostrar al mundo en generación que Él es el Dios de las maravillas, que Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente, omnipresente, ¿sí? Entonces, en este caso, Dios le dio esa autoridad a Moisés. ¿Por qué se la dio? Porque Moisés era leal, porque Moisés le servía, porque Moisés le creía a Dios, ¿sí? Por las maravillas que ya Dios le había mostrado a él en secreto. Ojo, Dios, antes de mandar a un siervo a hablar, Dios ya le había mostrado la maravilla en secreto a Moisés, en secreto, para poder él salir a enfrentarse al faraón. Él tenía que haber tenido un encuentro con Dios personal, ¿sí? Para poder llevar la palabra al faraón. Y, o sea, como la persona, para poder hablar, ¿sí? Para poder tener esa autoridad y para poder tener esa seguridad de lo que se está predicando, de lo que se está hablando, primero tiene que tener un encuentro con Dios, ¿verdad? En este caso, Moisés lo tuvo. En este caso, Moisés tuvo el encuentro con Dios cuando Dios se le presentó, ¿verdad?, allá en aquel monte donde no había nada, solo estaba Moisés y estaba Dios. Entonces, Dios se le mostró en una salsa ardiente. Una salsa quiere decir como una planta de fruto, una planta de comer, una planta de que echa fruto, ¿verdad?, para comer. Entonces, pero esta planta no se quemaba. Y Moisés, wow, ¿qué es esto? Y Moisés se acerca y ve que la planta está encendida en candela, ¿verdad? Y no ve que no se quema. Entonces, esa fue la primera maravilla que Dios le mostró a Moisés, ¿sí? Entonces le dijo, quítate el calzado, que donde estás pisando, santo es. ¿Por qué era santo? Porque ya Dios se le había mostrado, Dios estaba ahí. En medio de Moisés, Dios estaba ahí. Sí. Y él estaba pisando ese suelo donde estaba Dios. Y Dios le dijo, quítate el calzado, porque donde estás pisando, santo es. Una maravilla. Esa es una maravilla. Entonces, Dios se le mostró y le dijo, ahí fue el llamado de Moisés. Ese fue cuando Moisés presenció la maravilla, y Dios le hizo el llamado para que fuera a liberar el pueblo de Egipto. También le dijo, métete la mano en el seno. Cuando la sacó estaba tiesa de nieve, estaba tiesa como hielo, y después la vuelve a meter la mano y la sacó y estaba normal. Esa fue una de las primeras maravillas. Entonces eso Dios lo hizo en secreto con Moisés, en secreto. Entonces cuando él venía al faraón, ya él sabía de las maravillas, ya Moisés sabía de las maravillas, pero el faraón aún no la había visto.
la otra maravilla fue que cuando Dios le dijo, tira la vara en el piso, y la vara se convirtió en serpiente, ¿sí? Entonces agarra la vara por la cola, ¿verdad? Y Moisés agarró la vara por la cola, ¿y qué pasó? Se convirtió, Moisés agarró la serpiente por la cola y se convirtió en vara. Entonces Dios le mostró las maravillas primeramente a Moisés en secreto. Entonces, cuando Dios preparó a Moisés, era porque ya él iba seguro ante el faraón. Iba seguro de decir y hablar y decirle, mira, que Dios manda a decir esto, suelta el pueblo, porque si no suelta el pueblo, ¿verdad? Van a venir plagas sobre tu vida, sobre tu vida. Entonces podemos ver aquí que dice, yo te he constituido Dios para el faraón. Cuando el faraón se creía el Dios, Dios puso a Moisés sobre el faraón. Sobre el faraón. Faraón había rechazado el lidiar directamente con Yahweh, como dijo en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel? No le conocía, no le conocía a Dios. Entonces para que él conociera a Dios, Dios le mandó las maravillas, que eran las 10 plagas de Egipto, porque su corazón lo tenía muy duro, ¿ya? Entonces, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Por lo tanto, Dios lidiaría con el faraón a través de Moisés. Moisés tenía una tarea muy fuerte, que era lidiar con ese pueblo, con ese faraón. Él debía estar ante el faraón en lugar de Dios, no solamente llevando su mensaje, pero también acompañándolo de acto de poder para demostrar la autoridad de dicho mensaje. Esta idea es llevada al Nuevo Testamento. Sí, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento, que es desde Génesis, pero el Nuevo Testamento es desde cuando Jesús vino aquí a la tierra, el Nuevo Testamento. Entonces, esta idea es llevada al Nuevo Testamento, especialmente cuando Pablo escribe de lo que los creyentes son como cartas abiertas por Jesús, las cuales todo el mundo lee. Segunda de Corintios 3, 2 al 3 dice, las personas que no ven a Dios, no ven a nosotros. Aquellos que leen la Biblia leen nuestras vidas. Un profeta es aquel que representa a Dios ante de los hombres, y como tal todo el pueblo del Señor son profetas. Le estamos ofreciendo a aquellos que nos rodean la verdadera idea de Dios. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Si Moisés debía ser como Dios para el faraón, entonces Aarón debía ser el profeta de Moisés, su portavoz ante del faraón. De modo que Moisés no debía de actuar en su propia iniciativa, sino el esperar la dirección de Dios. No debía actuar en su propia iniciativa, sino esperar la dirección de Moisés. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Dios no permitirá que Moisés tuviera la misma falla en su primer encuentro con el faraón, siendo que si fuera así, se desalentaría a Moisés únicamente
se le ordenó herir al faraón. Dios promete endurecer el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón tenía el corazón duro, pero Dios se lo iba a poner más duro para que él pudiera ver las maravillas de Dios. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces Dios está hablando aquí de las 10 plagas, que hasta ahora en Egipto ellos tienen que saber sobre estas maravillas que Dios le mostró, ¿sí? Ahí en la historia tiene que estar. Entonces, si ellos se meten con el pueblo, si el Egipto en estas alturas se mete con el pueblo de Israel, es porque en realidad es demasiado ya, pues, porque eso está en la historia. Ellos tienen la historia cuando le pasó todo eso a ellos, porque muchos de sus primogénitos, muchos de sus hijos murieron en aquel entonces, ¿verdad? Por lo que el faraón le había hecho al pueblo de Israel, ¿sí? Y multiplicaré en la tierra de Egipto mi señal y maravilla, aun cuando Dios endureció el corazón del faraón. Él también le dio razones para que creyera y se rindiera a Dios, si él solamente hubiera querido. Lastimosamente Dios siempre trata con nuestras vidas. Siempre está hablando en nuestra vida, en generación en generación. La palabra de Dios nunca se puede callar. Dios siempre va a mandar a sus siervos para que le hablen. Si la persona está en el trabajo, puede estar escuchando la palabra de Dios, ver la palabra de Dios. Si está en su casa, puede escuchar por lo menos una hora, por lo menos media hora. Por lo menos si tiene su Biblia en su casa, puede abrir la Biblia. O si se la pasan en el teléfono, por lo menos media hora, por lo menos para entender. Para que cuando venga catástrofe, cuando venga la maravilla de Dios, puedan entender lo que Dios les quiere mostrar, lo que Dios le está llamando la atención. En este caso Dios le estaba llamando la atención al faraón, ese hombre de corazón duro. Dios le estaba llamando la atención, pero él no quería obedecer, ¿sí? Lastimosamente Dios a veces nos tiene que llamar la atención, como mandándonos problemas, pasando por circunstancias muy difíciles, ¿sí? Para poder entender que existe un Dios, para poder entender, para sacarnos, como jalarnos las orejas. Mira, yo no te quiero ahí. Mira, yo no te quiero ahí. Yo quiero que tú salgas de ahí. Y le manda enfermedad, le manda plagas, le manda problemas, pero la persona sigue en lo mismo, y Dios le dice: no, pero mire que yo quiero que tú cambies, mire que yo quiero que ya tú no estés en el alcohol, mire que yo no quiero que ya tú estés en la droga, mire que yo no quiero que tú seas un violador, un narcotraficante. Mira que yo te digo que esto va para los orgullosos, esto también va para la gente prepotente, que se creen que tienen como tienen obreros, como tienen trabajadores, lo quieren poner como esclavo, ¿verdad? Lo quieren estar latigando con palabras, ¿verdad? Cada vez que no sirves, tú no puedes, tú eres incapaz, hasta golpean a las personas, ¿verdad? Entonces, esto pasaba en aquel entonces. Él estaba tan apropiado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que no quería soltarle. Hay mucha gente a veces que se apropia de nuestra vida y no nos quiere soltar, pero Dios te dice: no, tienes que o sueltas o te vienen mis maravillas, ¿sí? O suelta o te vienen mis maravillas, para que suelten, ¿sí? Porque si una persona no lo deja avanzar usted, ¿verdad?, es necesario que suelte, porque si tú no avanzas, entonces no me vas a dejar avanzar a mí.
Si tú no quieres arreglar tu vida, si tú no quieres cambiar, entonces mucho menos va a cambiar la otra persona que está al lado de esa persona. Es necesario que suerte para yo poder ver, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es viceversa. Entonces, cuando estamos metidos en un trabajo que no nos permite buscar de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos atrasa, esto es lo que nos mantiene en esclavitud. Los trabajos, los vicios, las malas relaciones, todo esto. Que Dios lo permite en nuestras vidas, pero por un motivo. En este caso, el faraón no quería soltar. No quería que el pueblo avanzara, solamente esclavo, tú vas esclavizado ahí a mis pies, y no vas a avanzar. Solamente vas a ser esclavo, de ahí no vas a pasar. Pero eso no eran los planes de Dios. Dios tenía otros planes para su pueblo, que era llegar a la tierra prometida. Aquí está Moisés y Aarón ante el faraón. Cuando la vara se convierte en culebra, ¿verdad? Esas son todas las maravillas. Entonces Dios, ese Dios, pues, que quiere que el pueblo, ¿verdad? Que quiere que su pueblo salga de donde está metido. Muchas personas, Dios quiere grandes cosas para su vida, pero está sumergido en esa mentalidad, ¿verdad? En ese orgullo, en esa prepotencia, ¿verdad? En ese querer ser ellos, ¿verdad? Y no dejar ir al pueblo, así como los presidentes que no quieren soltar, ¿verdad? Sino que quieren ser siempre ellos, y el pueblo está esclavizado ahí todo el tiempo lo mismo. Pero llega un momento que Dios le muestra su maravilla a esas personas. Muchas personas le vienen enfermedades fuertes, muchas personas le vienen circunstancias duras, ¿verdad? Para que puedan soltar, ¿verdad? Para que puedan soltar al pueblo, a la persona, a lo que a veces las personas tienen enfermedades, ¿verdad? Y mientras más tienen una enfermedad, más su corazón está duro, más el corazón se les pone duro. Entonces, las maravillas de Dios eran estas: las plagas de Egipto, las plagas. O sea, tú no crees en mí, bueno, vamos a hacerte creer en mí. En Deuteronomio 28:59 dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Podríamos, en nuestra humanidad, si nosotros no entendemos a Dios y no entendemos la palabra de Dios, decimos, pero ¿cómo es que las plagas van a ser maravillas? Sé por qué las maravillas de Dios, sé por qué son las maravillas de Dios. Porque Dios creó todo. Dios creó todos los animales. Dios creó las plagas. Dios creó todo lo creó Dios. Por un motivo. Por este mismo motivo es lo que está pasando ahora. ¿Cómo la gente puede entender a Dios si no está metido en un problema? Si no hay una plaga encima de ellos. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tu plaga y la plaga de tu descendencia. No solamente era la plaga en esa descendencia, sino era una plaga
en descendencia, en descendencia, en descendencia. Plagas grandes y permanentes en descendencia, enfermedades malignas y duraderas. Por eso es que hay muchas personas que tienen cáncer, ¿sí? Que tienen cáncer y después la persona está tranquila y misteriosamente el hijo le da cáncer, al papá le da cáncer, a la madre le da cáncer, misteriosamente. ¿Pero por qué? Pero es por la misma dureza del corazón, ¿sí? Que no le permite buscar de Dios. Cuando se rompen todas estas cadenas de maldiciones generacionales, cuando una persona de la casa decide buscar a Dios, decide decir: Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero estar sumergida en esto, ya no quiero vivir en esto, ayúdame, sácame de esto, ya estoy cansada, ya no puedo, yo no quiero que mis hijos estén pasando por esto, ayúdame, yo no quiero que mis hijos vayan a pasar por lo mismo que pasé yo, por lo que estoy pasando yo, ayúdame, ¿verdad? Y corta todo este mal. Entonces, pero el corazón se pone más duro a medida que hay enfermedades, a medida que hay problemas, el corazón se pone más duro, y más duro, y más duro, y más duro. Y la gente no quiere buscar de Dios, y la gente no quiere reconocer a Dios como su Salvador, como el Dios de la maravilla. Cuando hay un terremoto, es la maravilla de Dios. Cuando hay un desastre sobrenatural, es la maravilla de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios le está llamando la atención a nosotros, porque yo también me incluyo, nos está llamando la atención. Mira, hey, ven acá, mírame. Cuando no hay nada en su nevera, Dios le está diciendo: hey, búscame y yo te voy a dar mis maravillas. En medio de que no hay nada en tu nevera, yo te voy a ayudar, yo te voy a alimentar, yo te voy a sustentar. Esa es una de las maravillas de Dios, que nos sustenta en medio de la nada, en medio del desierto. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No la pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre todo lo que te aborreciere. Sobre todo lo que te aborreciere. Deuteronomio 7:15. Deuteronomio 7:15. Y dice aquí en Génesis 45:23: y su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. Esta es una parte mucho mejor. Y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su camino. Cuando usted le es fiel a Dios y no hay nada en su nevera, esta es una de las maravillas de Dios. Cuando usted no tiene nada, ¿sí?, Dios le va a quitar al que tiene, al duro de corazón, ¿verdad?, para darle a usted. Hay mucha gente que no tiene nada, porque no trabaja, no tiene empleo, lastimosamente no ha creído mucho en Dios, y a veces Dios lo permite, pero para ver las maravillas de Dios, por medio de las maravillas de Dios, son las maravillas de Dios. Entonces Dios dice, mire, cuando Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham hubo una hambruna en la tierra de Canaán. Entonces, como Dios ya sabía lo que venía, ¿verdad?, Dios preparó a José, ¿verdad? No me quiero salir de aquí. Es que Dios tampoco me permite que me salga de aquí, de Génesis. Eso, ¿por qué? Porque es para que la persona pueda entender. Yo sé que hay muchas personas que saben de la palabra de Dios, pero hay muchas que no. Entonces, me gusta más que todo las personas que no saben,
Sí, porque lo que Dios me ha dado, quiero compartirlo. Sí, es algo, una ansiedad que me ha dado. Y es algo que tengo que hacerlo, porque el que no sabe, es bueno que sepa. Sí, para que vean de dónde vienen las consecuencias, para que vean de dónde vienen las maravillas de Dios, para que puedan conocer ese Dios vivo. Ese Dios vivo que a veces nosotros, por la dureza de nuestro corazón, por la dureza por el orgullo, por no querer buscar de Dios, se están perdiendo de todas las maravillas, de las cosas bonitas que Dios le da. Y incluso Dios le da la maravilla y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces aquí Dios les quiere aclarar, ¿verdad? Por medio de su palabra. No soy yo, es la palabra de Dios. Es la palabra, no es Ana Luz Huerta, es la palabra de Dios. Entonces Dios en aquel entonces preparó a José porque venía una hambruna. Entonces Dios puso a José donde había. Dios puso a José donde había. José no tenía nada. José era un preso. José era un chico, un joven de 17 años, que su hermano lo habían vendido por envidia. Pero ¿cuál fue el secreto de José? El secreto de José fue que él siempre le creyó a Dios. Dios siempre va a buscar esas personas que le creen, donde estén metidos, así estén en la cárcel, así estén en la enfermedad, así estén en el problema. Dios le conoce su corazón. Dios le conoce su corazón y Dios lo va a querer sacar de allí. De allí. Pero para Dios sacarlo de allí no es que lo va a traer así, no. Lo va a traer con una maravilla, con un problema. La mayoría de estos hombres que están aquí en la palabra de Dios son personas imperfectas. Son personas que no eran perfectas, ellos no eran santos. Yo creo que si se predica el evangelio, este evangelio de que aquí todos eran santos, de que yo soy santa, se está predicando un evangelio totalmente errado. Aquí tenemos que predicar la palabra de Dios como es, con la sinceridad por el medio, así como Dios quiere. Todos le fallaron a Dios, todos le hemos fallado a Dios. Aquí nadie es perfecto. A veces la persona no es mala, pero Dios permite que pase por una situación para que pueda conocer a Dios. Porque Dios ve lo que hay en su corazón. Moisés mató a un hombre. Le mató. Le clavó la espada en su pecho. ¿Por qué? Porque un egipcio estaba maltratando a su hermano. Y cuando él fue y vio cómo le latigaba, cómo le hacía mal, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se llenó tanto de ira. Lo que pasa es que ya Moisés venía viendo cómo le pegaban, cómo maltrataban a su gente. Ya Moisés venía viendo todo lo que le estaba pasando a su gente. Y acumuló tanto que explotó cuando vio que ese egipcio estaba maltratando a uno de sus. Entonces yo le hago una pregunta. Entonces, ¿usted sería capaz de defender a su prójimo, a su hermano, cuando ven que le están haciendo un daño? ¿O simplemente da la espalda, se va y le deja? Es duro. En este caso Moisés no fue así. En este caso Moisés fue y defendió.
y lo levantó, ven hermano. Y Moisés no sabía que él era su hermano. Él lo vio lo vio de lejos y vio que le estaba pegando y latigando el esclavo. Pero cuando él lo levanta y le ve la cara, wow, es mi hermano. Hermano de sangre, era Aarón, su hermano. Entonces, por eso Dios usó a Moisés, por su corazón. Porque a él le importaba a su pueblo. Entonces aquí Dios le quitó a los egipcios, comida en abundancia, el trigo, el pan, y se lo llevó a los que no tenían nada, los que estaban en hambruna, los que estaban había una hambruna en el pueblo de Canaán. Entonces Dios siempre va a utilizar a un siervo que en realidad le importe el pueblo, que no piense en sí mismo, sino que también piense en la demás persona. Dios va a utilizar a esa persona para que le lleve a esa otra a todo lo que necesitan. A mí me gustaría que saliera un presidente así, como Moisés, con el corazón de Moisés, con el corazón de José. José ayudó a sus hermanos a pesar de que lo habían traicionado, que lo habían vendido, porque ya Dios le está mostrando maravillas a José desde pequeño por medio del sueño. Le dijo que sus hermanos se iban a inclinar en él. Y sus hermanos le agarraron más envidia. En Apocalipsis sigue hablando Dios sobre las maravillas. En Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni de bronce, ni de plata, ni de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuántas veces Dios ha hecho maravillas en la vida de muchos seres humanos? Aquí no se trata de religiosidad, aquí no se trata de bandas, de bandos. Dios no quiere bando. Dios no quiere bando. El mismo Dios mío, el mismo Dios de toda la humanidad, es uno solo. Y ese es el que tenemos que adorar y hacerle caso. ¿Por qué? Por medio de la palabra. No es tan difícil. No sé por qué la gente se enreda la vida buscando religiones, religiosidades. En este libro está todo. Aquí está todo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Sencillo. ¿Dónde vamos a buscar a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Y todavía Dios le llama, le habla. Pero la gente no quiere prestar atención. Entonces Dios es necesario que le venga todo esto. Entonces, aquí mismo lo dice. En Apocalipsis 20. Aquí no es que yo estoy inventando la palabra de Dios. Aquí dice: y los hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a demonios. ¿Cuándo la persona adora a demonios? ¿Cuándo? Cuando están en hechicería, brujería. Están adorando cuando están haciendo las cosas del mal. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni hablar, que era lo que hacía el pueblo de Egipto. Por eso es que le vino las maravillas, por eso es que le vino las plagas. Y las plagas son hechas por Dios. Mire, parece mentira, pero lo que uno pone de poco son importantes.
Dios sabía que cuando Él creó los animales allá en el huerto del Edén, allá en Génesis, Dios creó cada animal por un propósito. Hasta el insecto más pequeño lo creó Dios. Hasta el piojito. ¿Quién creó el piojo? ¿Quién creó las moscas, las ranas? Ellas son importantes en el medio ambiente. Hasta las serpientes son importantes. Dios no exterminó la serpiente cuando Noé. Dios no exterminó la serpiente. Todavía hay serpiente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no era la serpiente la del problema. El problema aquí era lo que había detrás de la serpiente. El problema aquí no es el hermano, ni la hermana, ni los hijos, ni el marido. Es lo que hay detrás de las personas. Es lo que hay detrás. Entonces, si usted adora imágenes, si usted adora estas imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, a la cual no puede ni oír ni hablar, usted no está siendo obediente a Dios. Porque la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 9:20. No está siendo obediente. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, nos vienen plagas.